al hermano Ricardo. Lore, ¿te gustaría iniciar una oración? No se te escucha, Lore. Zulma, ¿vos nos escuchás bien? Grace. ¿Me pueden escribir por un mensaje si me están escuchando? Ahí está. Grace, si me escucha. La hermana Norca también. Lore también, pero no sale Buenos su días. voz. Buenos días, mi corazón. Dios te bendiga. Buenos Sí, días, te hermana Norca. escuchamos. Te Ahora escuchamos. sí. Ahí está. Ahí está el hermano Bueno, Ricardo también ya. ya está el hermano Ricardo conectado también. Hermana Sí. Norca, ¿cómo no se le escucha? Lore, usted nos dirige en una oración para que el hermano Ricardo pueda iniciar. Perfecto. Ok, está bien. Pues vamos a orar entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, bendito y glorificado sea su nombre. Gracias, Padre eterno, por este día. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Padre amado, por su cuidado y su protección. Gracias, Señor, por usted ayudarnos, Señor, a descansar durante toda la noche, Señor, a velar de nuestros sueños y estar aquí, Señor, para estudiar su palabra. Gracias, Padre bendito, porque usted nos da la fuerza, la fortaleza de buscarle cada día de mañana a través de la oración y del estudio de su palabra. Le pido, Señor, que usted sea con nosotros, que usted nos guíe, nos acompañe, que usted, gracias, Padre, de cuidarnos también, porque había una alerta fuerte, Señor, de tsunami. Todavía no sé lo que ha pasado, pero sé que mi hermana Grace está bien. Sé que no se ha escuchado, Señor, que ha hecho mucho daño, pero le pido, Señor, que usted siga con nosotros. Sabemos que son todas las señales que están pasando, Señor, a nuestros ojos, Señor. Solamente le pedimos que usted nos prepare, Señor, que usted limpie nuestro corazón, que usted nos lave y que usted nos ayude, Señor, a que podamos ser llenos de su Santo Espíritu, Padre. Ponga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora le pedimos que usted ponga en los labios de nuestro hermano Ricardo la meditación de esta mañana, Señor, y que sea guiado por su Santo Espíritu. Todo esto se lo pido, Señor, por nosotros no, porque no hay mérito, sino por los méritos de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, amén. Bueno, hermano Ricardo, le dejamos este espacio a usted para que nos exhorte a través de la meditación. Que escuchamos ahora la meditación, hermanas. Apagamos los micrófonos. Amén, amén. Entonces la meditación en esta mañana está en el capítulo 7 del Ministerio de la Bondad, ¿no es cierto? Es el capítulo que me tocó. Bien, el capítulo se llama Las visitas, el modelo del Nuevo Testamento. Bien, dice los métodos de labor de Cristo. Aquí vamos a ver cómo el Señor trabajaba con la gente. Es interesante, dice, los métodos de labor de Cristo podemos aprender lecciones valiosas del método que nos dejó nuestro amado Señor. Él no siguió solo un método, no se quedó solo con un método para llegar a las almas. En varias formas buscó captar la atención de la multitud. Dice que en varias formas buscó captar la atención de las personas, dice de la multitud, para poder proclamarles las verdades del Evangelio. Qué interesante. Si el Señor nos dejó este ejemplo, como dice su palabra, ejemplo os he dado, así como yo hice, ustedes también háganlo. Entonces, nuestro amado Dios nos dio el ejemplo y los métodos, cómo trabajar con las almas que perecen. Y Él no solo se quedó en un método,
Hay varias formas en las cuales nosotros podemos trabajar en el Evangelio. En mi caso, yo lo hago de persona a persona también y lo hago en las plazas predicando el mensaje. Voy a los lugares públicos como en los malls grandes donde la gente sube y baja por la escalera y predico. Voy al mercado donde la gente se aclomora. Son formas donde podemos llevar el Evangelio. ¿Se fijan? Qué interesante. Dice varias formas acá el Señor nos enseña para llevar el Evangelio según las capacidades que tengamos o que nos ha dado el Señor para llevar el Evangelio. El trabajo primordial de Cristo fue la de ministrar a los pobres, número 1, los necesitados, número 2, y los ignorantes. Dice, y los ignorantes con sencillez. Dice aquí, al tratar a los pobres, los necesitados y los ignorantes con sencillez, habría delante de ellos las bendiciones que podían recibir y así el hambre, despertaba el hambre en el alma que por el pan de vida, la vida de Cristo es un ejemplo para todos sus seguidores. Es un deber de todo aquel que ha conocido el camino de la vida, el enseñar a otros cuál es el significado de creer en la palabra de Dios. Hay muchos ahora en las tinieblas de la muerte que necesitan ser destruidos instruidos en las verdades del Evangelio. Casi el mundo entero yace sumido en la impiedad, en la iniquidad, pero nosotros tenemos palabras de esperanza para aquellas que están en tiniebla, en oscuridad. Nosotros tenemos palabras de esperanza, tenemos palabras de Cristo para presentarle a las personas. Tenemos la verdad que Dios nos ha depositado. La vida de Cristo es transmitirla a otros para que tengan esperanza. Pero primordialmente nosotros tenemos que tener a Cristo en nuestras vidas para llevar el Evangelio. Sin Cristo no podemos hacerlo. El Señor quiere combinar nuestras capacidades con la vida de Cristo. Y así podemos lograr los talentos que Dios nos ha dado, combinarlos con Cristo. Podemos llevar a muchos a las almas, llevar el Evangelio. El alcance de la labor de Cristo, ella crea por creer, nuestro Salvador iba de casa en casa, esto es interesante, dice sanando a los enfermos, consolándolos, a los que lloraban, dice cuál mandato a los afligidos, hablándoles palabras de paz y los desconsolados. Dice que iba de casa en casa, qué interesante, de casa en casa, queridos hermanos, esto es muy importante y hay una labor que otras personas están llevando también este mensaje en casa en casa. Hay un grupo que yo también que veo que tienen un poco de la verdad también. Los testigos de Jehová, tomo algo de ellos. No digo que ellos tengan toda la verdad, no. Ellos tienen una verdad que nosotros podemos también usarla de 2 en 2 en casa. Ellos van de 2 en 2 en casa. Yo rescato eso. ¿Se fijan? Y nosotros también podemos hacerlo de casa en casa, pero llevando la obra médico-misionera a cada hogar. Esa es la diferencia. Los testigos de Jehová van de dos en casa, pero llevando el error. Pero nosotros, si fuéramos de casa en casa, llevamos la obra médico-misionera. Mire qué interesante. Dios nos ha dado la verdad de la reforma pro salud, que es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, hermano. Qué interesante esa labor de casa en casa. Dice, nuestro Salvador iba de casa en casa, sanando a los enfermos, consolando a los que lloraban, calmando a los afligidos, hablándoles palabras de paz. Dice,
a los desconsolados, tomaba a los niños en sus brazos, los bendecía y decía palabras de esperanza, dice ahí, y consuelo a las cansadas madres, con inagotable ternura y amabilidad. Él calmaba toda forma de desgracia, encaraba y aflicción humana. No trabajaba para el sí, para sí, no trabajaba para sí mismo. Dice, para sí, sino para los demás. El servicio nuestro es hacia los demás, hacia el prójimo, hermanos queridos. Tenemos que tener ese amor por el prójimo, por las almas primeramente, para llevar el evangelio. Era siervo de todo. Se dijo, él no vino, dijo Cristo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Y cada hijo de Dios que ha aceptado este mensaje glorioso, tenemos la responsabilidad de servir a otros y no ser servido, hermano querido. Era su comida y bebida dar esperanza. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, y fuerza a todos aquellos con quienes se relacionaba, a todos aquellos con quien se relacionaba nuestro amado Dios. Hermanos, tenemos una obra maravillosa. La Reforma Pro Salud es el mensaje del tercer ángel al cual podemos capacitarnos y llevar el evangelio de casa en casa, sanando, consolando, hermanos queridos. Tenemos una verdad gloriosa que otros no tienen, que es la Reforma Pro Salud. Dios nos ha capacitado ahí con muchos libros, la educación, tenemos Consejo Régimen Alimenticio, tenemos muchos libros que hablan y nos capacitan para poder de ir de lugar en lugar con el mensaje de la Reforma Pro Salud. Aquí el libro de Misterio de la Bondad nos muestra un mundo sumido en tristeza, en agonía por las enfermedades en la cual el mundo hoy día está cayendo. Ahí en los primeros capítulos podemos ver cómo el mundo, hay un capítulo dice cómo el mundo iba a estar. Y eso lo estamos viviendo hoy en día, hermanos queridos. Tenemos que nosotros preguntarle al Señor cuáles son mis talentos, mis capacidades y ponerlos en la obra del servicio del Señor. Qué interesante. El método de Cristo da el verdadero éxito. El verdadero éxito que va a dar para nosotros es el método de Cristo, hermano querido, que nos ha dejado. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. Y nuestro amado Dios tenía la Reforma Pro Salud porque iba sanando, hermanos queridos, con el tercer ángel, iba combinando todo, hermanos. Los mensajes debemos combinarnos con el mensaje de salud. Ahí está todo, hermanos queridos. Iba sanando, restaurando, hermanos queridos, consolando. Y esa es nuestra misión también. Y advirtiendo también de los males de este mundo. Qué interesante. Este fue el método por el que la iglesia cristiana fue establecida. Mire qué interesante. Cristo primero eligió a unas pocas personas y las invitó a seguirlo. Se dijo, Cristo vino a darle a los discípulos el método. Ellos tuvieron 3 años y medio aprendiendo de Cristo, enseñándole Cristo el método con el cual ellos iban a trabajar después de la muerte de Cristo. Cuando no estuviera, ellos iban a seguir el método de Cristo. Él los preparó, hermanos queridos. Y dice ahí también, este fue el medio por el que la iglesia cristiana fue establecida. Los 12 apóstoles fueron establecidos ahí. Cristo primero eligió a unas pocas personas y las invitó a seguirlo. Entonces ellas fueron en busca de sus parientes y conocidos y los trajeron a Cristo. Mire, aquí hay una cadena, mire qué interesante. Dice que Cristo primero eligió a unas pocas personas y esas personas, dice, y las invitó a seguirlo. Tenemos a Timoteo, mucho, cuando Cristo preguntaba, ¿quieres seguirme? Y ellos lo seguían y dejaban todo para seguir a Cristo. Entonces ellas fueron en busca de sus parientes. Ahí viene la cadena. Se dijo, ahí encontramos a Natanael, encontramos
que trajo a su hermano Jacobo, y todos traían un amigo, un pariente, la cadena que ellos conocían. Así también nosotros podemos presentar cuando tenemos el mensaje ha llegado a nuestra vida y lo compartimos con nuestros amigos y traemos a nuestros amigos o a nuestros hermanos, y empieza a ser una cadena donde esa invitación va ligando cadenas de personas que vamos conociendo, y las otras personas que traímos conocen a otro, y las otras que conocen a otro traen a otro, y así fueron invitados muchos y llegaron a Cristo. Tenemos que usar ese método también, la cadena que puede establecerse y atraer muchos a las filas del Evangelio, empezando por nuestra familia, nuestros amigos, y etcétera, etcétera, hermanos queridos. Este es el método con el que debemos trabajar. Dice, unas pocas almas ganadas, plenamente establecidas en la verdad, como los primeros discípulos, trabajarán para otros. Miren qué interesante. Yo conocí a Freddy, quien me acompaña en el Evangelio. Yo lo conocí en mi trabajo. Era un colega y conocido. Mire qué interesante. Y un día yo pedí permiso en el salón de arriba para poder estudiar la palabra de Dios. Le hice la invitación a varios colegas ahí en el trabajo, en una línea de colectivo, de taxi. Y, y en ese venía Freddy y venían otras personas más, éramos como 3, pocos. Pero de esos pocos, de esa gente que yo conocía ahí dentro de la línea, uno quedó, y Freddy quedó en ese grupo, hermanos queridos. Se fija, aunque sea uno, aunque podemos la invitación, pero ese uno va a traer a otro. Y a través de Freddy vino el papá, aprendió a través del papá, vino también la pareja del papá de Freddy. Y así se hizo una cadena, hermanos queridos. ¿Se fija? Esa es la forma que debemos emplear. Y tiene éxito, hermanos queridos, si seguimos esa línea. ¡Qué tremendo! Voy a seguir el divino ejemplo en el Evangelio personal. Jesús llegó al contacto personal con los hombres, de persona a persona, hermanos queridos. Él no se mantenía alejado y apartado de los que necesitaban su ayuda. Interesante, dice el contacto personal, y aquí puedo contar otra experiencia que tuve ayer sábado. Fuimos a predicar a una provincia acá cerca de la ciudad de Temuco, que se llama Pitrusquén. Predicamos de salud ahí, después dejamos el mensaje ahí a través de Trístico, repartimos, después nos fuimos a la ciudad de Temuco, a la Plaza Grande ahí, y estaban predicando unos hermanos evangélicos que venían del campo ellos. Y mientras nosotros repartíamos el material, aprovechamos que ellos predicaban, llegando ahí a la plaza, repartimos por toda la plaza el material, y después fuimos a acompañar a los hermanos. Nos sentamos ahí, después terminó de predicar el hermano, yo me acerqué a ellos, un contacto personal, sin miedo, sin prejuicio, hermanos, tenemos que ir. Y me acerqué a ellos, los saludé, se fija, mientras el predicador terminaba de predicar, y entablamos un contacto, se fija, y era como que si no hubiésemos conocido hace mucho tiempo, hermanos queridos. Establecemos una conversación de la palabra de Dios. Y ahí yo empecé a abrirle un poco la palabra a Dios, a compartir de lo que yo tenía. Y a través de ese contacto personal, el predicador no había escuchado nunca sobre Gedeón. Yo en la mañana del sábado había dado la parte 2 en el grupo que tenemos, y le llegó tanto, me dijo él, sabe que puse mucha atención, me dijo, cómo usted estaba predicando sobre Gedeón. Hermano, qué interesante. Él puso atención a las palabras, ¿me entiende? Qué interesante. Y me dio su contacto para que yo pudiera administrarle y mandarle material.
Mire qué interesante. Así podemos ganar muchos contactos, el contacto personal con muchas personas, aunque sean de otras iglesias, hermanos queridos. ¿Se fija? Y esa experiencia se las cuento porque va con el tema aquí, el contacto personal. Se fija, Cristo tenía ese contacto personal y podemos tenerlo también nosotros, pero tenemos que ir sin prejuicios, hermanos queridos, sacar todo prejuicio de nosotros, olvidarnos y abatir el yo en el polvo de todo prejuicio, prepararnos espiritualmente, teniendo la vida espiritual de Cristo, teniendo el conocimiento de Cristo, para que el Espíritu de Cristo nos revele en ese momento cómo hablar a aquellas personas, hermanos queridos. Este es el método con el que debemos trabajar, dice aquí. El divino ejemplo en el evangelismo personal, Jesús llegó al contacto personal con los hombres. Él no se mantenía alejado, ¿se fijan? Y apartado de los que necesitan su ayuda. Nosotros no tenemos que mantenernos alejados y apartados. Muchas veces nos alejamos y no apartados. Es por el prejuicio que tenemos, hermanos queridos, con otras denominaciones, hermanos queridos. Debemos sacar todo prejuicio, hermanos queridos. Tenemos una gran verdad. Somos depositarios de una gran luz, hermanos queridos, para compartir a otros. No tenemos que apartarnos, aislarnos de ellos, de los que necesitan ayuda, hermanos queridos. Entró a los hogares de los hombres, confortando al doliente, sanando al enfermo. Ahí está la obra, el brazo derecho de la Reforma Pro Salud, hermanos queridos, el brazo derecho del tercer ángel, sanando al enfermo, elevando al despreciado, yendo aquí, allá, haciendo el bien. Y si nosotros seguimos en las pisadas de Jesús, en el ejemplo de Jesús, debemos hacer lo que Él hizo. Debemos dar a los hombres la misma clase de ayuda como la dio nuestro Salvador. Lo más importante no es la predicación, sino el trabajo hecho de casa en casa. Aquí donde muchos, hermanos queridos, estamos fallando y debemos hacer más continuamente el trabajo de casa en casa, pero por la Reforma Pro Salud, la obra médico misionera, es el trabajo de hacerlo de casa en casa, hermano, o por contacto personal. Hermanos queridos, recuerden que hay varios métodos, usó Cristo, y tenemos que variar en los métodos, hermanos queridos. Cuando se requiere también podemos, hermanos, llevar el evangelio a los lugares a los mercados, pero también podemos ir a la casa de aquellas personas, de aquellos contactos que hacemos o están enfermos, llevándole el mensaje de salud. ¿Se fijan? Los métodos son variables, hermanos queridos. Qué interesante. Y si nosotros seguimos en las pisadas de Jesús, debemos hacer lo que Él hizo. Debemos dar a los hombres la misma clase de ayuda. Lo más importante no es la predicación, sino el trabajo hecho de casa en casa, de persona a persona, el contacto, razonando y explicando la palabra. Se fija, serán los obreros que sigan los métodos que siguió Cristo, los que ganarán almas como salario. Será el método de Cristo que ganarán almas, hermanos queridos. Esto es interesante. El método es de casa en casa, la obra médico-misionera. Tenemos que hacerlo, hermanos queridos. El Señor desea que su palabra de gracia penetre en todas las almas. En gran medida esto debe realizarse mediante un trabajo personal de contacto a contacto. Este fue el método de Cristo. Su obra se realizaba mayormente por medio de entrevistas personales, ¿se fijan? Dispensaba un fiel consideración al auditorio de una sola alma. A veces cuando estoy predicando en una plaza, siempre hay personas que preguntan, y ahí donde hacemos el contacto personal, aunque sean una o dos, o hablamos y razonamos sobre lo que ella escuchó, ¿se fija?
no tenemos que dejar pasar esos momentos, hermanos queridos, donde el Señor nos señala a tales personas que quedan con la inquietud. Ahí debemos trabajar. Miren qué interesante, los medios, dice, los 12 enviados a trabajar de casa en casa, ahí en Marcos 6, del 7 al 12, dice, cuando el Señor envió a los 12 enviados, acuérdense que el número 12 es el número de la iglesia de Dios, que esto es interesante. En esta primera gira, los discípulos debían ir solamente a donde Jesús había estado antes y había conquistado amigos. No debían permitir que esto es interesante, dice que ellos debían ser enviados donde Jesús había estado, donde Jesús había sembrado la semilla. Dios los envió a esos lugares donde Dios había estado. Mire qué interesante. Se fijan aquellos que habían aceptado el mensaje. Y nosotros debemos seguir trabajando por aquello, hacer el discipulado, por aquellos que llegó la semilla y está germinando para ayudar al crecimiento de esa semilla, apoyar a aquellas personas, no dejarlas solas. Qué interesante. Había estado antes y había conquistado amigos. No debían permitir que cosa alguna distrajese su atención de su gran obra, despertase oposición o cerrar la puerta a labores ulteriores. No debían adoptar la indumentaria de los maestros religiosos, ni usar atavío alguno que los distinguiese de los humildes campesinos. No debían entrar en las sinagogas y convocar a la gente a cultos públicos. Sus esfuerzos debían limitarse al trabajo de casa en casa. Debía limitarse su trabajo de casa en casa, humilde, sencillo. No tenían que usar vestimentas como hoy día, corbata, chaquetón, y ¿me entiende? Debemos ser humildes, hermanos queridos, presentar la verdad de esa manera también el atavío. Algunos que los dirigentes algunos que los maestros religiosos ni usar atavío alguno que los distinguiese de los humildes campesinos, no debían entrar en la sinagoga o convocar a la gente a cultos públicos. Sus esfuerzos debían limitarse al trabajo de casa en casa. Debían entrar en la morada con el hermano, con el hermoso saludo. Paz sea a esta casa. Ese hogar iba a ser bendecido por sus oraciones, sus cantos de alabanza y la presentación de las escrituras en el círculo de la familia. Mire qué interesante. ¿Cómo tenemos que llegar a la casa de una persona? Decirles paz sea en esta casa, sea la paz de Dios en esta casa, en este hogar. Y ese hogar iba a ser bendecido por número 1, sus oraciones que hagan los siervos de Dios, sus cantos de alabanza, número 2, y la número 3, la presentación de las escrituras en el círculo familiar. Tenemos que tener 3 características para presentar en cada hogar que nos dice el Señor. Primeramente, al de entrar al hogar, decirle, paz sea, la paz de Dios sea en este hogar. Se diga, luego la oración, hermanos queridos, y luego está la alabanza al Señor, hermanos queridos, y la palabra de Dios. Sigamos ese método de Cristo y lograremos, hermanos, que hogares y familias se entreguen al Señor. Qué interesante, marquen esa parte, qué interesante. Después sigue diciendo ahí, igualmente envió a los 70, llamando a los 12 en derredor de sí. Jesús les ordenó que fueran de 2 en 2. Ahí está el ejemplo, el método, por los pueblos, provincias, aldeas. Ninguno fue invitado solo, sino que el hermano iba asociado con el hermano, el amigo con el amigo. Así podían ayudarse y animarse mutuamente, consultando y orando juntos, supliendo cada una de las debilidades del otro. De la misma manera envió más tarde a los 70. Era el propósito del Salvador que los mensajeros del Evangelio se asociaran de esta manera,
se asociaran, se unieran de esta manera, de dos en dos, podían acompañarse, hermanos queridos. Es nuestro propio tiempo, en nuestro propio tiempo, la obra de evangelización tendría mucho más éxito si se siguiera fielmente este ejemplo. La obra que podemos hacer en este tiempo, hermanos queridos, si adoptamos los métodos de Cristo, va a tener, dice, mucho éxito en esta obra de evangelización. Dice, hermanos queridos, Señor nos está mostrando a seguir este ejemplo. Debemos prepararnos. No tengamos miedo, hermanos queridos, en llevar el evangelio. Yo pienso que los 144,000 se van a destacar por esto, que van a ir de casa en casa, hermanos, de dos en dos, llevando el evangelio al mundo, y formará un fuerte clamor, hermanos queridos. Pero el Espíritu Santo, cuando sea derramado en nosotros, nos va a capacitar para ir y usar el método de Cristo, hermanos queridos, el método de Cristo. ¿Cuál método va a usar el Espíritu de Cristo, sino el ejemplo de Cristo? Él nos va a revelar todas las cosas para seguir el ejemplo de Cristo. Y este es el método que el Señor ha dejado en su palabra de dos en dos. Yo veo también un tipo en Eliseo. ¿Se acuerdan de Eliseo? Eliseo hizo un trabajo médico misionero. Cuando ustedes estudian la obra de Eliseo, él se dedicó más a sanar a la gente, haciendo el contacto personal. Eliseo es un tipo de Cristo, de la misión que hizo Cristo cuando vino a este mundo y evangelizó a las personas. ¿Se fijan? Ahí tenemos el tipo y el antitipo. Eliseo es un tipo del antitipo que fue Cristo al darnos el ejemplo, la obra médico-misionera que debemos hacer de casa en casa, de contacto en contacto, pero también usando varios métodos, hermanos queridos. Aquí hay que usar varios métodos, no quedarnos pegados en un método. Le hago recordar eso, hermanos queridos. En nuestro propio tiempo, la obra de evangelización tendrá mucho más éxito si seguimos fielmente este ejemplo. Resumiendo un poco, número uno, el Señor Jesús nos ha dado su método ahí. Se fija, Él hizo el método, ahí tenemos el ejemplo que el Señor nos ha dado. Número dos, los discípulos, los 12, fueron enviados siguiendo el método de Cristo. En el lugar donde se sembró la semilla, Dios los envió ahí. Tercero, envió a los 70 también siguiendo el mismo método. Y cuarto, el Señor nos ha dejado ejemplo de ese método para nuestro tiempo ahora, a seguir su ejemplo. Ahora veamos el ejemplo de Pablo ahora. Pablo iba de casa en casa de la misma manera. Pablo en su trabajo público iba de casa en casa predicando el arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Se encontraba con los hombres en sus hogares y les suplicaba con lágrimas, declarándoles todo el designio de Dios. ¿Se fijan? Pablo siguió el mismo método que Cristo, el mismo método de los 12 discípulos, el mismo método de los 70. Se fija, el mismo método de Eliseo también. Qué interesante. El secreto del poder del éxito de Pablo, dice, en una ocasión declaró Pablo: desde el primer día que entré en Asia, he estado con vosotros todo el tiempo sirviendo al Señor con toda humildad, número uno, con muchas lágrimas, número dos, y tentaciones que me han venido por las acechanzas de los judíos, como nada que fuese útil, he recluido, anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, públicamente por las casas, hermanos queridos. Estas palabras explican el secreto del poder y el éxito de Pablo. No rehuyó nada que fuese útil para el pueblo. Predicó a Cristo públicamente en los mercados. Ahí está, fíjense, en los mercados donde la gente se aglomera, en la sinagoga, cuando era invitado. Si somos invitados a alguna iglesia evangélica, vamos, hermanos queridos, sencillamente, quitemos todo prejuicio. Y enseñaba
casa por casa. Aquí tenemos el método variable de Pablo. ¿Se fija? Valiéndose del trato familiar del círculo del hogar, visitaba a los enfermos y tristes, confortando a los afligidos y animando a los oprimidos, el mismo método que hacía Cristo. Y en todo lo que decía y hacía, predicaba un Salvador crucificado y resucitado. No predicaba bandera, yo soy de esta iglesia, yo pertenezco acá. No daba esos discursos, hermano. Él predicaba solo a Cristo, hermanos queridos. Él no se regía por banderas o se regía por pertenecer a tal iglesia. Nosotros no tenemos que ir a los hogares diciendo yo pertenezco a esta iglesia, a este otro. No, hermanos queridos, no ese era el método. No usemos eso. Seamos cristianos sencillos y prediquemos a Cristo. Pablo también tuvo acceso a otros mediante un oficio. Mire, aquí interesante también. Durante el largo periodo de su ministerio en Efeso, donde por 3 años realizó un agresivo esfuerzo evangélico en esa región, Pablo trabajó, dice, de nuevo en su oficio. Él trabajaba, tenía un oficio, él hacía carpas, trabajaba en, personalmente tenía su trabajo para no ser gravoso a los demás. Dije, algunos criticaban a Pablo porque trabajaban con las manos, declarando que era incompatible con la obra del ministerio evangélico. Le criticaban a Pablo porque trabajaba y tenía un oficio. Porque Pablo, dice Pablo, un ministro de más elevada categoría, acuérdense que estudió con Malaguer, era un doctor, hermano, en teología y predicaba la palabra. ¿No era el obrero digno de su salario? ¿Por qué dedicaba a hacer tiendas el tiempo que a todas luces podía dedicarse a algo mejor? Mire qué interesante. Por eso no critiquemos a otros hermanos. Yo tengo mi trabajo, trabajo 4 horas, hermanos queridos, en la línea de colectivo, pero tengo la tarde también para hacer la obra del Señor también. Debemos usar varios métodos, hermanos. No critiquemos a los hermanos, porque aquí vamos a ver cómo Pablo, aún haciendo tienda, cuando llegaban los clientes, él daba el evangelio, él compartía el evangelio, ¿se fijan? Y atraía también a muchos. Qué interesante. Dice aquí, mientras trabajaba en su oficio, el apóstol tenía acceso a una clase de gente que de otra manera no hubiera podido alcanzar. Podía alcanzar a otra clase de gente, hermanos queridos. ¿Se fijan, hermanos? Qué interesante. Pablo trabajaba algunas veces, a veces noche y día, no solamente para su propio sostén, sino para poder ayudar a sus colaboradores, compartía sus ganancias, dice, con Lucas, y ayudaba a Timoteo, hasta sufría hambre a veces para poder aliviar las necesidades de otros. ¿Se fijan, hermanos queridos? Pablo tenía su sustento, también trabajaba con sus manos. Ahí tenemos una obra independiente, ¿me entiende? Nosotros tenemos que ser obreros independientes también. Y él con sus ofrendas, hermanos queridos, trabajaba y compartía con otros discípulos, con Lucas, con Timoteo, con varios que estaban empezando en la obra, ¿no es cierto?, de llevar el evangelio. Podemos compartirlo. Por eso que, hermanos queridos, cuando entramos al Nuevo Testamento no habla del diezmo, habla de las ofrendas. ¿Se fija? Ahora nosotros somos el real sacerdocio, nación santa. Ahora podemos ayudar con nuestro trabajo independiente que tengamos, hermanos queridos, podemos ayudar a otros. Si vemos que otro hermano está llevando el evangelio que llevamos nosotros, el mensaje del tercer ángel, apoyemos a ellos, hermanos queridos, porque ellos están trabajando en otras ciudades, a lo mejor tienen un grupito ahí, podemos compartir nuestro ingreso, así como lo hacía Pablo, para llevar el evangelio y ayudar a otros a que se sustenten también, o muchos tienen familia. Era el método también que el enjuay lo hacía también cuando ella
daba el diezmo también o las ofrendas, podía compartirlo con aquellos misioneros negros que podían llevar a sus comunidades negras el evangelio. Ella no solo centraba el diezmo en Batricrí, no lo centraba, ella lo compartía con aquellos que estaban llevando el evangelio, estaban empezando a ser obreros médicos misioneros. ¿Se fijan? Nuestra también responsabilidad es ayudar a otros. Compartía sus ganancias, se fijan, y podemos hacer lo mismo. El ejemplo práctico de Pablo, de someterse con su trabajo. Pablo dio un ejemplo contra el sentimiento, el prejuicio que estaba entonces adquiriendo influencia en la iglesia, de que el evangelio podía ser predicado con éxito solamente por quienes quedarían eternamente libres de las necesidades de hacer trabajo físico. ¿Se fijan? Pablo quitó ese prejuicio, ilustró de una manera práctica lo que pueden hacer los laicos consagrados en muchos lugares donde la gente no está enterada de las verdades del Evangelio. Repito, Pablo ilustró de una manera práctica lo que pueden hacer los laicos consagrados en muchos lugares donde la gente no está enterada de las verdades del Evangelio. Nosotros como laicos, hermanos queridos, su costumbre inspiró en muchos humildes trabajadores el deseo de hacer lo que podían para adelanto de la causa de Dios, mientras se sostenía al mismo tiempo con sus labores cotidianas. Aquilas y Priscila no fueron llamados a dedicar todo su tiempo al ministerio del Evangelio. Sin embargo, estos humildes trabajadores fueron usados por Dios para enseñar más perfectamente. Apolos, el camino de la verdad. El Señor emplea diversos instrumentos. Esa palabrita, hermano, diversos instrumentos para el cumplimiento de su propósito. Mientras algunos con talentos especiales son escogidos para dedicar toda sus energías a la obra de enseñar y predicar el Evangelio. Muchos otros a quienes nunca fueron impuestas las manos humanas para su ordenación son llamados a realizar una parte importante en la salvación de las almas. Esto es muy importante, hermanos queridos. Miren, aquí en esta parte dice que Dios son escogidos para dedicar toda sus energías a la obra de enseñar y predicar el Evangelio. Muchos otros, hablando de otro grupo, a quienes nunca fueron impuestas las manos o ungidos con las manos para su ordenación, algunos, hermanos queridos, son llamados a realizar también una parte importante en la salvación de las almas, aunque no fueran ungidos por las manos, hermanos queridos, pero también son llamados para una parte de llevar el evangelio también. Por eso no tenemos que tener prejuicios con nadie, hermanos queridos. Si esa persona no ha sido ungida, hermano, como laico, como pastor, como ministro, hermano, pero tiene la fe de Jesús y tiene el mensaje del evangelio y tiene cualidades en el servicio del Señor, es porque Dios también está usando a ese tipo de persona, hermano. Por eso debemos quitar todo prejuicio, hermano. Pero la prueba es de llevar el mismo evangelio que debemos llevar, hermanos queridos. El mensaje del tercer ángel es la prueba para todos y la reforma pro salud. Qué interesante. Hay un gran campo abierto ante los obreros evangélicos de sostén propio. Yo soy de sostén propio y cada uno de nosotros de sostén propio, hermanos queridos. Dios nos está hablando para este tiempo. Muchos pueden adquirir una valiosa experiencia en el ministerio mientras trabajan parte de su tiempo en alguna clase de labor manual, ¿ve? Independiente manual. Y por este método pueden desarrollar poderosos obreros para un servicio muy importante en el campo en campos necesitados.
Y Freddy ha sido un gran elemento ahí, hermanos queridos. Es increíble, se fija, por las gracias del Señor, todo para la honra del Señor, hermanos queridos. Y terminando, concluyendo ya con este capítulo, hermano, muy interesante para este tiempo. Dice, con el espíritu de que estaba dotado, Pablo ha llegado hasta vuestros prójimos, uno a uno, acercaos muy junto a ellos, hasta que sus corazones se enfervorecen con vuestro interés, amor desinteresado. Simpatizad con ellos, orad con ellos, vigilad las oportunidades que tengáis. Debemos vigilar las oportunidades que tengáis de hacerles bien, y en cuanto podáis reunir a algunos, abrid ante sus mentes entenebrecidas la palabra de Dios. Manteneos vigilantes como quien debe rendir cuenta por las almas de los hombres, y aprovechad al máximo los privilegios que Dios os da de colaborar con Él en su viña espiritual. No descuidéis el hablar a vuestro prójimo y realizar en su favor todas las bondades que estén a vuestro alcance, para que por todos los medios podáis salvar a alguien. Necesitamos buscar el espíritu que constriñó al apóstol Pablo e ir casa por casa predicando con lágrimas y enseñando el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y terminando, hermano, este capítulo, aquí habla de Dorca. Dorca, aquí hablando de Dorca, otro elemento importante en la obra del servicio del Señor, hermanos queridos. Debemos tener la mente de Cristo para que no nos cansemos en el bien de hacer. Él tuvo una vida de continuo sacrificio para bien de otros. Debemos seguir su ejemplo, hermanos queridos. Mi mente tiene que unirse a la mente de Cristo, mi voluntad a la voluntad de Cristo. Tenemos que estar fusionados con Cristo, hermanos queridos, allegados con Cristo, ligados con Cristo para hacer la obra, hermanos queridos. Y ahí, hermanos, aquí dice también, una digna discípula que no pudo ser preservada en ella. Aquí hablando, hermanos, voy a saltar un poquito aquí en este punto. En Jope, ciudad que estaba cercana a Lidia, vivía una mujer llamada Dorcas, cuyas buenas obras le habían conquistado extenso afecto. Dice, era una digna discípula de Jesús y su vida estaba llena de actos de bondad. Ella sabía quiénes necesitaban ropa abrigadas y quienes simpatía, y servía generosamente a los pobres y afligidos. Sus hábiles dedos estaban más atareados que su lengua. Miren qué interesante. Ella en Jope, esta mujer, tenía buenas cualidades. Ella se preocupaba por el prójimo, hermanos queridos. Ella ayudaba mucho con sus manos, con sus acciones, al darle ropa a la gente. Se preocupaba el que tenía hambre. Ella podía reunir alimentos para llevar a aquellos lugares y saciar ese hogar, hermanos queridos. Ayudaba en todas las necesidades, dice, a la gente, a los pobres, a los afligidos. Dice, y sus dedos hábiles, ella tenía una habilidad también, hacía costura, se fija, hacía telares, hacía ropa, podía dedicar ese servicio, sus talentos, y podía llevar también abrigo a otros que no tenían ropa, hermanos queridos, carecían de vestimenta o de alimento o todo tipo de necesidades. Dorcas siempre estaba ahí ayudando al prójimo. Pero dice que esta mujer falleció, dice ahí, y aconteció que aquellos días que enfermando murió. La iglesia de Jope sintió su pérdida. Ella era muy querida ahí en la iglesia de Jope, muy amada por las personas. Oyendo que Pedro estaba en Lidia, los creyentes de Jope mandaron mensajeros rogándole a Pedro que viniera. Y dice y
quien viniera, a que fuera a venir hasta Jope. Pedro entonces levantándose fue a ellos y llegado que hubo, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas. Todas las viudas rodearon a Pedro y le pidieron, y llorando ellas por Dorca, hermanos queridos, por esta mujer que era muy amada, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía con sus manos, hacía cuando estaba con ellas. Al juzgar por la vida del servicio que Dorca había vivido, no es extraño que llorasen y que sus cálidas lágrimas cayesen sobre el cuerpo inanimado. Era muy querida, mostraban a Pedro todo lo que ella hacía, los telares, las mantas, todo lo que hacía, y es toda esa hermandad de la iglesia de Jope. Lloraba esta mujer, porque esta mujer había dedicado toda su vida al prójimo y había dejado una marca ahí en esa iglesia, y todas las reconocían a Dorca y la echaban de menos y rogaron a Pedro que orase por ella, y el corazón del apóstol fue movido a simpatía al ver su tristeza en aquellas viudas. Luego, ordenando que los llorosos deudos salieran de la pieza, se arrodilló, dice ahí, hermanos queridos, se arrodilló ante Dios para pedirle a Dios que devolviese la vida y la salud de Dorca. Volviéndose hacia el cuerpo, dijo Pedro: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y viendo a Pedro incorporarse, Dorca había prestado grande servicio a la iglesia, y a Dios le pareció bueno traerla de vuelta, dice, del país ahí, traerla de vuelta ante aquella ciudad de Jope, para que su habilidad y energía siguieran beneficiando a otros, y también para que por esta manifestación de su poder la causa de Cristo fuese fortalecida. Una digna discípula que no pudo ser preservada, ella, Dorca, había sido una digna discípula de Jesucristo, y su vida se había caracterizado por actos de caridad y bondad hacia el pobre y al afligido, y por su celo en la causa de la verdad. Su muerte fue una gran pérdida a la iglesia naciente. No podían pasarse sin sus nobles esfuerzos. Esta gran obra de resucitar a la muerta fue el medio para convertir a muchos. Qué hermoso, hermano. Este capítulo nos enseña mucho, hermano. Tenemos a Cristo dándonos el ejemplo. Tenemos a los 12 discípulos siguiendo el ejemplo. Tenemos a los 70 siguiendo el ejemplo. Tenemos a Pablo siguiendo el ejemplo, hermanos queridos. Y terminamos con Dorca también, el trabajo que deben hacer muchas mujeres, a lo mejor ya ancianas o hermanos queridos, pueden reunirse, hacer cosas también para poder ayudar a otros hermanos queridos, como lo hacía Dorca, de diferentes formas. Aquí nos enseña el método de Cristo. Como conclusión, el método de Cristo es variable, hermanos queridos. Según tus esfuerzos, hazlo. Dice, lo que te viniere a la mano, hay un texto, dice, lo que te viniere a la mano, según tus fuerzas, hazlo, nos pide el Señor. ¿Se fijan? Un día me acuerdo que yo estaba sin trabajo, hermanos queridos, y me vino a la mente ese texto: según tu fuerza, dícele, lo que viniera a la mano, según tu fuerza, vino a mi mente, hazlo. Y recordé que yo sabía hacer pan amasado, y empecé a hacer pan amasado integral, hermano, pan integral. Y se me vino, y le dije a mi esposa: ya que estoy sin trabajo, voy a vender pan amasado. Y empecé a hacer pan amasado, y empecé por mis vecinos a llevar, hermano, a vender el pan. Y a través del pan llevaba a los hogares y daba un tratado, llevaba el evangelio. ¿Se fijan? Lo que te viniera a la mano, hermanos queridos, según las fuerzas que tengamos, las capacidades o los talentos, hagámoslos para la obra de Dios.
Con esta conclusión termino, hermanos queridos, este hermoso capítulo. Que el Señor les bendiga y les guarde. Vamos a orar. Querido Padre que está en el lugar santísimo, gracias, Señor, por esta meditación, por estas lecciones que usted nos da a través de nuestro principal ejemplo, Jesús. Nos dejó el ejemplo y les dejó a los 12 discípulos y a los 70 y a Pablo y a Dorca. Ayúdanos a seguir este ejemplo, a hacer el contacto con las personas de persona a persona. Ayúdanos a capacitarnos nuestros talentos en nuestras cosas que tenemos y que hacemos, que nos gustan, podemos ponerlas para la obra del Señor. Ayúdanos, Padre amante, en este tiempo donde la gente perece, hay tristeza, hay aflicción, hay pobreza, muchos están sufriendo. Ayúdanos, Señor, denos su espíritu y capacítenos para llevar el evangelio de casa en casa. Los métodos son variables, amado Dios. Ayúdanos a usar el mejor método para poder lograrlo. Gracias, Padre amante, en esta mañana por darnos esta reflexión, porque lo pedimos todo, no por los méritos de nosotros, sino por los méritos de su Hijo, que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén y amén. Amén. Amén.